Wax FM. Sabemos que buscar trabajo es un trabajo, pero elegir dónde, cómo, con quién y para qué trabajar es otro trabajo completamente distinto. A veces elegimos por necesidad, a veces por mandato, a veces por miedo y a veces, con suerte, por deseo. Pero ¿alguna vez nos enseñaron a elegir trabajo? ¿Nos enseñaron a escucharnos? ¿A distinguir entre propósito y prestigio? ¿Entre sueldo y sentido? ¿Entre estabilidad y coherencia? En un mundo que corre, que mide productividad, que romantiza el estar ocupado, detenernos a preguntarnos si este trabajo nos representa puede resultar incómodo. Y ya sabemos, lo incómodo en este programa es sagrado. Hoy vamos a conversar sobre decisiones laborales, identidad, oportunidades y límites, sobre lo que negociamos y lo que no deberíamos negociar, sobre cuándo insistir y cuándo soltar. Porque elegir trabajo no es solo firmar un contrato, es firmar un pedacito de nuestra vida. Te invitamos a respirar y preguntarte, ¿estoy eligiendo? Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad, el primer episodio de la segunda temporada. Bueno, este espacio donde creemos que las preguntas incómodas son los que abren los caminos más importantes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Sagrada Incomodidad, en YouTube también. Pueden ver en vivo en Twitch de la radio y nos pueden escribir al WhatsApp de la radio al 3413-620-883. Bueno, hoy vamos a abrir la temporada con un tema que atraviesa a muchas personas, ¿no? Que es el vínculo que tenemos con nuestro trabajo. Para eso nos acompaña Salomé. Salomé es... Ya lo voy a encontrar, me acabo de perder. Si querés te tiro el Salomé salvavidas. es licenciada en Administración de Recursos Humanos, es docente, coach ontológico, tiene más de 15 años de experiencia en recursos humanos. Desde 2013 tiene su propia consultora. Hoy día acompaña procesos de transformación de personas y empresas, no solo porque aplica todos sus conocimientos y experiencias, sino porque estuvo en situaciones laborales donde necesitó transformarse. La docencia y el coaching le permitieron sumar muchas herramientas, sobre todo la escucha activa, el cambio de observador y el acompañamiento del aprendizaje. Además de todo esto, Salo, como le gusta que la llamen, ama viajar, leer y espera poder acompañarte en tu proceso de transformación. Salomé, gracias por acompañarnos hoy en Sagrada Incomodidad. Bienvenida. Hola chicos, buen día. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación. Gracias Mario, gracias Debbie. Antes que nada, felicitaciones por el año pasado, todo completo de este programa y bueno, muchos éxitos en esta nueva temporada. Muchas gracias, bienvenida Salva a este espacio, estamos muy contentos de tenerte acá. Y bueno, para arrancar y meternos de lleno en este tema que nos atraviesa a todos, bueno, sabemos que buscar trabajo de por sí es un trabajo, de hecho hiciste talleres, digamos, al respecto. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué elegir o cómo elegirlo? Sí, tal como decís Debbie, buscar un trabajo es un trabajo, pero elegirlo es totalmente distinto, es complejo. ¿Por qué? Porque nos interpelan un montón de cuestiones. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Dónde me siento cómodo? ¿En dónde me siento más a gusto en el contexto, con determinados rubros? ¿No? Y también depende mucho del contexto en el que cada uno se encuentra y de la situación. A veces sentimos que no tenemos esa capacidad o esa posibilidad de elegir. Y en realidad, por más que suene un poco romántico, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Obviamente que a veces estamos tan enceguecidos con la situación que estemos atravesando que eso nos impide decir, puedo elegir. Pero si yo me pongo un poco sin todas esas cosas con las que estoy atravesada, a veces digo, bueno, sí puedo elegir, pero a veces necesito un tercero, alguien de afuera que me escuche, que me haga esas preguntas incómodas que a veces me hago yo misma internamente. Pensemos, siempre nos hacemos estas preguntas,
pero cuando nosotros nos las hacemos, tenemos esa posibilidad de decir, bueno, no la respondo, sigo con otra cosa, porque justamente me incomoda esta pregunta. Si yo voy a hablar con un profesional de recursos humanos, un coach, no puedo hacerme el que no escuche la pregunta. Tengo que responder y ahí es donde va a empezar a surgir esta posibilidad de qué quiero elegir. Y en este ¿qué quiero elegir? ¿Cómo podemos, digamos, hay una variable que a veces es la necesidad que nos juega en contra porque por ahí nos hace perder en una nebulosa de que, bueno, nos sentimos que no podemos, que estamos en una situación por ahí de vulnerabilidad que no podemos realmente elegir? ¿Cómo hacemos a veces para atravesar ese proceso en paralelo? Bien, eso, ¿qué es lo que pasa cuando a veces una persona dice, pensemos, quiero cambiar de trabajo, esto no me gusta, no me gusta el clima de trabajo, no me gustan las tareas, no me siento a gusto, quiero renunciar? Por supuesto que surge esa necesidad, a veces porque es una necesidad. Yo lo que recomiendo siempre es no renuncies sin un plan. ¿Y qué es este plan? Depende de cada uno. Tengo la posibilidad a lo mejor de a la par de mi trabajo, que es el que me da el sustento para pagar el alquiler, un crédito, vivir, mi familia, lo que sea, como sea la situación de cada uno, y a la par empezar un proceso de búsqueda externa de otro trabajo o una búsqueda interna, de decir, me organizo y planifico cómo buscar otra cosa que me gusta, con tareas diarias, con un tiempo para diseñar un proyecto. Pensemos que tengo un proyecto, un emprendimiento en mente y trabajo de 8 a 5, de 9 a 6, mediodía, lo que sea. Bueno, como todos los días voy al gimnasio, si es que lo hace cada uno, o todos los días hago meditación, o todos los días hago determinada tarea, sumar esta tarea. Empiezo con algunos minutos de decir qué quiero para mí, cómo me gustaría buscar trabajo, o busco una asesoría externa a la par de mi trabajo, porque justamente esto que vos decís, Debbie, a veces que yo no puedo decir hoy sábado digo el lunes renuncio, porque el martes es 10 y tengo que pagar todos los impuestos y los servicios. Sí, mayormente seguramente te pasó que antes de llegar a ese punto donde decir, bueno, voy a cambiar de trabajo, sentimos que muchas de las personas que conocemos de nuestro entorno no se sienten realizadas en su trabajo, en el lugar. Y a veces, más allá de decir, bueno, voy a buscar el trabajo, tenemos un montón de condicionamientos para tomar esa decisión, dar ese paso del cambio. Básicamente el primero es nuestra profesión, con lo que nos identificamos, ¿no? Soy esto, o en realidad yo siempre trato de pensar de que hago esto, no es que soy esto. Y esa es la primera. Después tenemos infinidad, ¿no? O sea, cómo nos ven nuestro círculo más cercano. O sea, tenemos que romper un poco con esa identificación para poder abrir el horizonte. Sí, esto del soy que vos decís, en la sociedad en general está muy catalogado. ¿Vieron cuando a veces uno habla con alguien y dice, ay, me encontré con fulano de tal? Ah, ¿y él qué es? Y en realidad ese otro es una persona, primero, antes que nada. Después puede ser ingeniero, médico o lo que sea. Y esto, yo siempre en esto del soy que dice Mario, hago la ejemplificación cuando doy clases en la carrera terciaria que doy, como los roles que tenemos en nuestra vida. Nosotros tenemos todos los roles, pero es como, yo lo ejemplifico como si tendríamos sombreros. Tengo distintos sombreros y ahora me pongo el sombrero de, en este caso, invitada del programa. Yo salgo de acá, me saco ese sombrero, lo cuelgo y me pongo el de novia. Llego a mi casa y estoy con mi novio. Después me saco ese y el lunes me pongo el de docente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un montón de roles y jugamos con eso, jugamos entre comillas, jugamos con, ahora me pongo este rol. Yo soy todos los otros. Pensemos que es como el actor principal y los actores secundarios. Entonces, esto de yo soy tal profesional. Bueno, esta carrera la elegí a los 18 años, cuando terminé de estudiar, o a los 20, o cuando haya empezado. Hoy la sigo eligiendo. Muchas veces los roles son situacionales, ¿sí? Yo no estoy todo el día siendo coach. No, soy en un momento, listo. Después me saco ese sombrero y soy amiga, soy hija, soy hermana, soy pareja. Entonces, hay veces que un rol se come al otro. ¿Qué pasa cuando el profesional se come al padre
al hijo, al hermano, y la persona no deja de hacer otra cosa que trabajar. Y llega un momento que ese rol se lo llevó puesto, como se podría decir, y cómo después conjuga la vida profesional o laboral y la vida personal. Entonces termina pasando esto de decir, si yo no me etiqueto con mi rol profesional, no soy nada. Siento que no soy nada. Esto que decías vos, Mario. Sí, ahí y en ese proceso deben aparecer algunos síntomas de que ya no tenemos ese sentido del trabajo, ¿no? O sea, como si el profesional ya se comió todos los demás, entonces ¿para qué hago ese rol? Si ya no puedo ser padre, no puedo ser amigo, no puedo ser... lo único que soy es eso. Imagino que esa es una de las señales de que ya mi trabajo ya no me representa. Sí, me pasó uno de los casos de las personas que, bueno, llegó a mí para ser asesorada, una persona profesional, un cargo muy importante en una empresa, pero sentir no puedo dejar este trabajo. El no puedo también es una etiqueta y es una mochila que todos nos ponemos en algún momento de nuestra vida. El no puedo con algo. Y el no puedo me limita, como el soy. En realidad yo estoy siendo. Es algo más transitorio, más situacional. Pero en esto, en el no puedo, me califica y me impide que yo busque otra posibilidad. En esto del no puedo, él decía, yo no puedo dejar este trabajo, porque este trabajo me permite tener una vida de un determinado nivel, enviar a mis hijos a un determinado colegio, vacaciones y demás. Bueno, en realidad no podés o no querés, ¿sí? Vos sos profesional, como mencionás. Primero ver qué pasaría si dejarías tu trabajo. Todo en la vida tiene un costo, más alto o más bajo. Pero ¿a qué estoy dispuesto yo a resignar, otra vez entre comillas, dejando esto? Estoy dispuesto a resignar esto, pero quizás gano en otra cosa, en otro ámbito. Si yo no estoy a veces atento, empiezo en una vorágine y es como una bola de nieve que crece y a veces no es tarde, pero es más complejo empezar a desandar y a decir disfruto o no disfruto de esto, porque terminamos viviendo en automático. Sí, tal cual, perdón. Es que como todas las decisiones en la vida, cuando tomamos una, estamos dejando otras tantas afuera. Entonces lo que se llama costo de oportunidad. Todos tenemos eso en todas las situaciones. Si yo decido tomar agua ahora, estoy dejando por fuera otras cosas, pero no, a veces en decisiones importantes no lo tenemos en cuenta ese punto. En esto que compartías antes de que por ahí el rol del trabajador, digamos, o la profesión come el resto de los roles, digo, bienvenido sea cuando nos lo podemos replantear por motus propios, pero a veces te lleva una situación extrema esto, que bueno, que de repente te desvincularon del trabajo, porque además cuando uno trabaja en relación de dependencia hay una pseudo seguridad que tampoco es garantía, digamos, porque pueden ocurrir un montón de circunstancias donde se discontinúe, digamos, el trabajo. Entonces, digo, en el mejor de los casos nos los planteamos y buscamos ayuda en un profesional. Y hay otros tantos en donde la circunstancia te pone en jaque porque te despidieron. Digo, y ahí cuando nos comió ese personaje, se nos pone patas para arriba la vida entera porque no sabemos quiénes somos sin ese rol. No sabemos quiénes somos si no somos ese profesional que se dedicó 20 años a lo mismo. Y también es muy significativo que la pandemia fue uno de esos escenarios en un montón para un montón de personas, donde puso en jaque esto y hizo que a la fuerza tengamos tiempo de preguntarnos, algunos sí, otros no, pero ¿qué queremos hacer? ¿Esto es a lo que nos queremos dedicar? Y hay muchos estudios en Latinoamérica y Estados Unidos post pandemia donde más del 40% de las personas consideraron, digamos, replantearse justamente un cambio de trabajo, un estilo de vida, y la mayoría no está vinculada a lo económico. De hecho, resignaron, como decías vos, entre comillas, el ingreso, digamos, que tenían mensualmente por mejorar su bienestar,
el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, el sentido, digamos, que le encontraron a sus vidas. Entonces, digo, bienvenido sea que ese planteo nos lo podamos hacer por motus propio, por esa incomodidad que estamos sintiendo y que habita en nosotros, y que no tengamos que esperar a una situación extrema para ver qué rumbo queremos tomar. Sí, y pasa, lamentablemente pasa esto de decir, bueno, de un día para el otro quedo desvinculado del trabajo. En principio eso es una crisis, ¿sí? No hay que negarlo, no hay que tratar de taparlo con otra cosa, porque yo estoy perdiendo algo que era mío, en este caso un trabajo. En esto cuando ustedes hacían la introducción y Mario decía que bueno, cuando hablabas de cuál era mi título, mi profesión y demás, y en esto decir, yo también tuve que transformarme, yo fui desvinculada de un trabajo, y obviamente en ese hoy, con el diario del lunes, con experiencia y mirando para atrás, yo eso lo veo como algo positivo. Si a mí no me hubiera pasado eso, quizás yo nunca hubiera renunciado, no me hubiera replanteado si quería seguir o no en ese trabajo, porque para mí estaba perfecto. No hubiera hecho las pedagógicas, no sería docente, no sería coach y no hubiera empezado a trabajar por mi cuenta. Obviamente que esto lo digo hoy, muchos años después, habiéndolo transitado. El día posterior fue una crisis, un duelo, ¿por qué? Porque hacía años que estaba ahí y más allá que lo veíamos venir, era una consultora que veíamos venir que había menos búsquedas y demás, uno siempre piensa que no va a llegar ese momento o quiere no pensarlo. Muchas veces la política... Lo niega, ¿sí? Es como ese velo que tenemos y uno dice, bueno, empezamos a ver algunos recortes de algunos beneficios que teníamos, pero no pensábamos, o por lo menos yo no pensaba, que iba a venir la reducción de personal. Me tocó a mí por ser la más nueva. En ese momento fue una crisis total, no lo voy a negar, e incluso se lo digo como ejemplo cuando doy los talleres, a las empresas que asesoro. ¿Por qué? Porque bueno, fue tremendo. Sin embargo, eso a mí me permitió decir, bueno, en este momento, ¿qué quiero? Por supuesto que lo primero que hice fue empezar a mandar un montón de currículums para ver dónde me llamaban y dónde tenía entrevista. Y me acuerdo que a las semanas, no me acuerdo exactamente cuánto, me llaman de otra consultora para un puesto similar, para selectora, y me acuerdo que dije que no. En ese momento muchos de mi entorno decían, ¿cómo dijiste que no? Si tenés experiencia. Y yo en ese momento dije, no quiero tomarme este tiempo. Tenía la indemnización, o sea que tenía un tiempo organizado como para vivir. Y empecé ahí a decir, bueno, hago currículums. Empecé a armar mi proyecto, que después se transformó en la consultora. Al año siguiente hice las pedagógicas y demás. Y me acuerdo que esto también me ayudó a decir, porque muchas veces sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Me acuerdo que mi ex jefe, con el que habíamos terminado en muy buena relación, me llama y me dice, mira, Salo, necesitamos, si podés venir, que nos factures, colaborarnos con una búsqueda muy grande. El trabajo era de 9 a 18 y era el lunes, eran 3:15 de la tarde. Yo miré el reloj y dije, falta un montón todavía. Y la miro a mi compañera, que había sido mi compañera esos años anteriores, y dije, no, esto me permite ver que yo no quiero volver a hacer esto en mi vida, por lo menos en este momento de mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo había vivido como una crisis, después a mí me permitió decir, agradezco, pero no lo quiero en este momento de mi vida. Yo no sé dentro de 5 años o el año próximo qué voy a querer, pero también esos finales hay que verlos como una metamorfosis, como un comenzar de nuevo, porque también son positivos. Las renuncias, los despidos, más allá que al principio es muy negativo, por supuesto, y los finales. Hay que verlo de esa manera y siempre tengo la posibilidad, uno me puede decir, bueno, pero yo me desvincularon, tengo 3 hijos, no puedo tomarme el tiempo para... Yo no te digo que te quedes 6 meses sin trabajar, pero a la par que buscas trabajo, te empieces a escuchar o a ver en qué ámbitos o de qué manera vos te sentís un poco más cómodo. E incluso a veces pasa, y de hecho me ha pasado, cuando uno está en la búsqueda de trabajo, pareciera como que tenés que postularte a todos los avisos, tenés que ir a todas las entrevistas
Y si te hacen esta cosa, si te hacen una propuesta, ¿cómo vas a decir que no? Y la culpa que hay atrás de todo eso. Y digo, también esto que vos decías, bueno, a lo mejor tenés 3 hijos y tenés que, obviamente, en el medio tener un sustento para, digamos, una supervivencia mínima. Pero digo, a su vez, tener eso en claro y decir, bueno, yo acepto este trabajo momentáneamente con el objetivo, digamos, con el bien mayor de que esto me dé un ingreso para poder mantener a mi familia, ya te hace que te saques una carga, porque ya, digamos, sabes por qué lo estás haciendo, sabes cuál es el propósito de sostener ese trabajo y en paralelo buscas algo que sí, digamos, te guste, con lo que sí encuentres. Con lo que encuentres esto, un propósito, con lo que te sientas identificado, pero sabiendo que para no padecer o no sufrir ese momento, digamos, de transición, ¿no? Porque si no, a veces nos pasa esto, que nos quedamos en un lugar quejándonos porque no queremos resignar esto que vos decías, no podemos resignar o no queremos resignar nuestro estilo de vida, pero nos quedamos quejándonos. Y eso en definitiva no le sirve ni a nadie, ni a la empresa, en caso de que estés trabajando para una empresa, ni a vos como persona. Entonces digo que qué importante esto de tener en claro de por qué hacemos lo que estamos haciendo, aunque eso no sea el objetivo final. A veces si no nos animamos nosotros a tomar alguna decisión, es la vida o alguien más que toma la decisión por nosotros. Hace poco escuché en un podcast un empresario que estuvo en una situación parecida con un colaborador de su máxima confianza, donde tenía una posición muy importante, tenía muy buen salario, pero él había escuchado durante muchos años los sueños que tenía esta persona y sabía del potencial que tenía esta persona. Entonces un día lo llama a su oficina y le comunica que iba a tomar una decisión que era muy difícil para él, y la iba a tomar en representación de los 3, o sea, de él mismo y además de su colaborador y de su familia. Y él contaba que con mucho dolor lo despidió. Y bueno, y al poco tiempo siguió en contacto con él, pero al poco tiempo esta persona había cumplido parte de esos sueños que tenía, incluso estaba ganando muchísimo más dinero y estaba siendo coherente con su propósito de vida. Entonces digo, qué loco, ¿no? Que a veces como que nos excusamos con el trabajo, esto no lo puedo soltar porque es mi sustento o lo que sea. Y siempre, en la mayoría, se buscan excusas, ¿no? Y no empezar a armar este proyecto que vos decías, que es buscar un trabajo donde yo me sienta realizado, que sea coherente con mi propósito de vida. Es muy difícil. Sí, y el hecho también de sentirse cómodo, o por lo menos esto que vos decías, Debbie, antes, decir, bueno, yo este trabajo no me gusta del todo, o no me siento cómoda en el rubro, o no me llevo muy bien con mis compañeros, pero la verdad que el sueldo me conviene y este sueldo me permite estar creando mi negocio, pensemos, o me permite viajar, o me permite hacer determinada cosa. Entonces yo soy consciente y digo, bueno, listo, esta lucha interna no la tengo más. Elijo este trabajo por la plata. Listo, punto, ya está, paso a otra conversación. Porque esto que decían ustedes, cuando uno se queda con ese pensamiento del no puedo o me quejo, bueno, ¿qué estoy haciendo para cambiar eso? Y en realidad me estoy quejando, pero en realidad si me estoy quejando y no estoy haciendo mucho es porque en realidad estoy en mi zona de confort. Y más allá de lo que se piensa, esta zona no significa que sea positivo y que yo esté pasándola 10 puntos. Muchas veces es la zona cómoda, aunque sea malo, porque es lo malo conocido. A mí me pasó el año pasado, una chica había estado 43 años más o menos, siempre consiguió trabajo porque la fueron a buscar. Nunca tuvo que salir a buscar trabajo. Dejó un trabajo porque la habían ido a buscar de otra empresa, muy bien, se fue, estuvo 2 años más o menos. Surge otra posibilidad, la van a buscar, una propuesta económica muy buena, se va a esa nueva empresa, al mes y medio, por un motivo totalmente inesperado,
la empresa decide cerrar. Ella y todos sus compañeros quedan sin trabajo. Era la primera vez que ella se encontraba sin trabajo y sin ser buscada por nadie. Entonces, bueno, le agarró una situación en la que no esperaba. Ella en pareja, con una hija, y me escribe para decirme primero que necesitaba hacer el currículum, que se había quedado sin trabajo hacía 2 o 3 días. Me explica un poco esta situación, me dice la edad que tenía, que siempre la habían ido a buscar. Entonces a lo que yo le propongo, dice, pero yo no sé en realidad qué quiero. Dice, sé que tengo que hacer el currículum, pero no sé bien a dónde apuntar. Entonces yo le digo, y si en lugar de hacer el currículum, primero hacemos unas sesiones, unos encuentros de coaching para ver qué querés, y ya que tenés este tiempo, porque ella me mencionaba que tenía un tiempo disponible como para no meterse ya en otro trabajo. Entonces ella me dijo, me encanta la idea. Cuando hablamos, coordinamos, hacemos el encuentro, ella había tenido ya una propuesta, ya había aparecido alguien a buscarla, pero dice, a mí me gustaría, dice, ya que tengo este tiempo para pensar, me gustaría que mi próximo trabajo, sea en este lugar o en otro, tenga determinadas condiciones. Ya no quiero trabajar de manera presencial, quiero trabajar de manera desde casa, de manera online, virtual. Quiero que se respete mi horario, el horario que yo venía haciendo para poder llevar a mi hija al jardín, para buscarla y demás. Quiero que más allá que iba a facturar en este trabajo, quiero tener vacaciones ya pactadas, cantidad de días y demás. Pero bueno, me cuesta plantearlo, dice, porque se lo estoy planteando a un potencial empleador que ni siquiera sé si me va a dar el trabajo. Bueno, hicimos unos encuentros fortaleciendo justamente las cosas positivas que ella tenía y cómo vendérselo a este potencial cliente y decir, yo te pido todo esto, pero te ofrezco todo esto otro. Después hicimos como un refuerzo de eso, cómo plantearlo, y le digo, luego de tu charla, avísame. ¿En qué queda? Bueno, pasó una semana, me escribe, me dice, mira, Salo, la verdad que me sentí mucho mejor porque también pude conocer yo qué quería. Tuve este tiempo, este espacio, planteé lo que quería, me dijeron que sí, coincidimos, estoy trabajando y estoy re contenta. Entonces, ¿qué quiero decir? Ella, de esa situación en la que fue desvinculada y se encontró fuera de su realidad, porque nunca le había pasado y porque siempre la habían ido a buscar. Ella apostó por un trabajo que no salió como esperaba, ¿sí? Que nos puede pasar a cualquiera, pero bueno, lo positivo de decir, me doy este tiempo, soy consciente y quiero escucharme y ver qué quiero en este momento de mi vida. Y aparte ahí ocurre algo que por ahí nosotros esperamos. Esto, por ejemplo, que ella no se animaba a plantear cuáles eran como sus condiciones. Y digo, si nosotros mismos no nos damos nuestro valor, no nos reconocemos nosotros, es muy difícil que el otro, por arte de magia, venga a decirnos, bueno, nosotros sin saberlo, bueno, vas a trabajar remoto, vas a tener tantos días de vacaciones, por más de que no corresponda, ¿va? Entonces el primer paso lo tenemos que dar nosotros, es decir, reconozco mi valor, sé que me merezco determinadas cuestiones y ahí podemos hacer el ofrecimiento, después el otro nos puede aceptar o no, pero digo, necesitamos primero hacer como un reconocimiento propio y creernos realmente eso. Y siempre tener en cuenta esto, uno la posibilidad de plantearlo siempre la tiene, porque a veces nosotros mismos vamos a pedir algo con el chip de que nos van a decir que no. Entonces prácticamente ya lo estamos dando por hecho. Y no perdemos nada, el no ya lo tenemos. Entonces en el peor de los casos le podrían haber hecho una contrapropuesta. Mira, no te puedo aceptar estas condiciones, pero te ofrezco tal cosa. Digamos, siempre puede haber un ida y vuelta. El tema es que si nosotros desde un primer comienzo o no proponemos por miedo a que nos digan que no, o directamente ella lo rechazaba porque no eran las condiciones que ellas querían, nos vamos cerrando puertas. Fundamentalmente, bueno, ustedes que trabajan son profesionales de recursos humanos, lo saben muy bien, pero la mayoría de la gente a veces no toma conciencia de esto, de que las empresas, las organizaciones, necesitan cubrir una posición porque necesitan tener un resultado en un área específica. Y después hay una cantidad de matices que tiene que ver con la persona. No es una máquina que yo tengo que reemplazar, que tiene esta característica, hace tal cosa y demás. Entonces,
podemos hacer como una propuesta para a nuestro posible empleador. Yo puedo cumplir con esto, necesito esto y esto otro. Bueno, vamos a irnos a la tanda publicitaria. Antes que nada nos mandó un saludo de regreso Caro Álvarez. Caro Álvarez es amiga de la casa y es quien nos introdujo en este mundo de la radio, así que le mandamos un beso enorme. Muchos éxitos. Caro tiene un programa los viernes a las 5 de la tarde que se llama Modo Avión y ahora inauguró una nueva temporada los miércoles a las 21 horas que se llama Esto no es terapia, que lo hace con Adrián también, otro amigo, así que bueno, muchísimos éxitos, vayan a escucharlos que se van a divertir y a reír mucho, así que Caro, te mandamos un beso enorme y muchos éxitos también para este 2026. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Bueno, bienvenidos nuevamente a Sagrada Incomodidad. Les recordamos que pueden seguirnos por nuestro Instagram, @Sagrada Incomodidad, o por nuestro canal de YouTube, y a su vez pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, que es el 341 y ahora me perdí 620-883. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con nuestro bloque de ciencia de todos los sábados. Bueno, encontré unos artículos muy interesantes respecto de lo laboral. Hay uno fundamentalmente, el que tiene mayor ponderancia en esto, que es una investigación en psicología organizacional que muestra que las personas que perciben sentido en su trabajo presentan niveles más altos de bienestar psicológico y menor estrés. Cuando el trabajo se percibe como significativo, el cerebro activa circuitos relacionados con la motivación y la recompensa. O sea, no se trata solo de salario o estabilidad, sino de sentir que lo que hacemos tiene valor. Paradójicamente, estas personas que no le dan importancia a la parte remunerativa son las que más remuneraciones tienen. Es un dato muy importante para tener en cuenta. El segundo estudio tiene que ver con la autonomía laboral y la motivación. Dice que la teoría de la autodeterminación muestra que 3 factores que impactan fuertemente en la satisfacción laboral: la autonomía, la sensación de competencia y el sentido de pertenencia. Cuando un trabajo permite tomar decisiones y expresar capacidades personales, aumenta significativamente la motivación. Tiene mucho sentido porque si yo estoy en un lugar donde no soy escuchado o mis aportes no son valorados, verdaderamente no me motiva para trabajar en eso. Y un tercero que tiene que ver con la incongruencia entre valores personales y trabajo. Este estudio muestra que cuando existe una gran diferencia entre los valores de una persona y la cultura en el lugar donde trabaja, aumenta la probabilidad de agotamiento emocional, desmotivación y sensación de vacío profesional. Por eso muchas veces el problema no es la tarea en sí, sino la falta de coherencia con lo que la persona es. Vinculado con ese dato, también estoy investigando, aunque nadie lo crea porque yo no suelo aportar en las estadísticas. La Organización Mundial de la Salud, determinó que hay un 30% de personas que reportan síntomas frecuentes de agotamiento emocional, que está vinculado con esto que decías y con el burnout.
Y también está vinculado con este dato que está estipulado por una empresa global de análisis que se llama Gallup, donde solo el 23% de los colaboradores en el mundo se siente comprometido con su trabajo. Es decir, que 8 de cada 10 personas no están verdaderamente comprometidas, y esto genera, digamos, es como un círculo vicioso y está todo relacionado, ¿no? No están comprometidas porque probablemente no encuentran sentido, no encuentran propósito, no son escuchados, no se encuentran valorados, y eso genera, digamos, que todo sea una carga y un peso. Y hay una realidad también que pasamos muchas horas en el trabajo, entonces de las 12 horas que estamos o un poquito más despiertos, pero una gran parte de ese tiempo estamos en el ámbito laboral. Entonces, qué importante es sentirnos bien donde estamos. Sí, a raíz de esto que decían ustedes, que primero decía Mario con los datos y esto que aportaste vos, Debbie, recuerdo 2 situaciones en una empresa que asesoro hace varios años, y que una de las actividades que hacemos es, lo llamamos consultorio RRHH, y es un espacio en donde todos los empleados tienen su tiempo para plantear lo que necesiten. Yo iba como consultora externa, por lo que ellos se sentían un poco más libres o tranquilos de decir, bueno, comento lo que sea, total, esta persona no la vuelvo a ver en mucho tiempo, y de última le hago pedidos, planteos, reclamos. Total, es más fácil decírselo a alguien a quien yo no veo al otro día. Entonces me pasaron 2 situaciones que fueron trascendentales, y digo, el valor que le dieron estas 2 personas, cómo lo pudieron aprovechar. Uno era una empresa de producción metalúrgica, y el encargado dice, mira, la situación es la siguiente, yo estoy como encargado y no estoy pudiendo gestionar y manejar el grupo, necesito herramientas. Dice, yo realmente no la estoy pasando bien porque no sé cómo dirigirme, cómo plantearle ciertas cosas, por lo que yo necesito plantear esta necesidad. A raíz de eso armamos una capacitación determinada y personalizada para él sobre liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, para que él tenga más herramientas. El cambio fue abismal. ¿Por qué? Porque no solo mejoró la producción, sino que primero él se empezó a sentir un poco más seguro, sobre todo por esto de decir, tengo que darle indicaciones a personas que tienen más antigüedad que yo, que son más grandes, que también es un tema, ¿sí? Muchos habían comenzado a trabajar 10 años antes que él, pero bueno, él tenía un puesto superior de mayor jerarquía y se le dificultaba eso. Y por otro lado, me llamó mucho la atención una persona que hacía 1 año más o menos que estaba trabajando, por lo que era la primera vez que yo lo veía en la empresa. No lo habíamos hecho otras veces esta actividad porque todavía no estaba trabajando. Y cuando terminamos los 40, 45 minutos que había estado hablando con él, me dice, gracias por escucharme, la verdad necesitaba hablar. Y a mí eso me quedó porque digo, qué increíble que una charla laboral para él haya sido tan fructífera como para reconocer y agradecer esta escucha. Cómo esa charla hace la diferencia y la persona vuelve a su trabajo más allá de si sus pedidos pueden ser satisfechos, si sus reclamos pueden ser validados. Esa persona vuelve con otra motivación porque dice, yo no soy un número más, soy escuchado. Y no en todos lados pasa eso. O cuando a veces uno cambia de trabajo o escucha decir, ay no, pará, acá me llaman por mi nombre, acá me miran, acá me responden. Y uno dice, uno a veces lamentablemente lo toma como algo cotidiano o como algo que pasa en todos lados, y no es así. Entonces el rol del escucha, no solo escucharme a mí mismo, sino que me escuche el otro en una empresa. Y esto es decir, 8 de cada 10 no se sienten realizados o valorados en su trabajo o satisfechos, es mucho el porcentaje, porque que el 80% no se sienta satisfecho en su trabajo, eso después obviamente que el resultado se ve en la diaria, en lo laboral. Con esto de que decías de que te agradeció porque lo hayas escuchado, me parece muy importante que aprendamos a tener en ámbitos laborales incluso las conversaciones incómodas. Porque a veces, como decías vos, el problema no se resuelve a lo mejor o no se resuelve de la forma que la persona lo quiere, pero hay que poner las cartas sobre la mesa
y hay que charlar, y en todo caso hay que explicar el por qué no. Yo lo digo desde el área de recursos humanos. A veces no todo se puede brindar, no todos los pedidos se pueden hacer efectivos, pero sí esto de sentarnos con los distintos colaboradores, escucharlos, darles una respuesta. Si la respuesta es no, el por qué no. Y eso ya algo destraba, porque al menos la conversación la tuviste, la persona te pudo decir lo que decía, y después, bueno, y yo siempre digo, a veces incluso uno puede no estar de acuerdo con una política, por ejemplo, organizacional, podés no estar de acuerdo, pero bueno, ese es el marco. Entonces, al menos hablarlo, explicarle, y que por determinada cuestión no se puede llevar adelante, eso ya destraba y genera un clima más ameno, por más de que la respuesta no sea la esperada. El tema es que a veces no nos animamos a tener esas conversaciones incómodas, no nos animamos, digamos, a enfrentarnos al otro. Digo enfrentarnos, no, digamos, en el buen sentido. En el buen sentido. Y es conversando, digamos, es cuando se van abriendo las distintas posibilidades. Sí. Es como veo en muchas personas en el ámbito laboral una invisibilidad. O sea, cuanto más invisible pasa en la empresa, como que estoy mejor, no me llegan los daños colaterales si hay un problema. Y bueno, eso claramente es un ancla para el crecimiento, tanto en lo laboral como en lo personal. Para mí no es que en mi posición me expone más en la empresa, pero no digo que todo el mundo esté exponiéndose, pero también te permite crecer, porque es donde, en la incomodidad es donde aparece el crecimiento, ¿no? Si yo me quedo invisible, y sí, está bien, no va a pasar nada ahí. Exacto, y hay que tener en cuenta que las cosas o las personas o las relaciones que me importan van a tener conversaciones incómodas, ¿sí? Lo que a mí me importa va a estar atravesado por una incomodidad. Pensemos, cuando tengo que ir a comunicar que voy a renunciar, más allá de que yo me estoy yendo quizás por un motivo personal, una mejor propuesta, eso me incomoda. Y que me incomode también implica, es un respeto hacia mi actual jefe, mi actual empleador, porque siento que lo estoy dejando o abandonando. Quiero un aumento de sueldo, a mí me importa, lo necesito. Eso es una conversación incómoda, pero si a mí me interesa conservar una relación, si me interesa lograr algo y me incomoda, es porque eso me importa. Pensemos cuando uno tiene que hablar con alguien y le da lo mismo, es porque en realidad tengo que hablar más que nada por compromiso. Ahora, si me importa, y previamente voy a tener esa incomodidad, pero bueno, bienvenida justamente esa incomodidad, porque atravesarla, transitarla, me va a permitir otra cosa mejor, obtener un aumento de sueldo, otro trabajo, destrabar esto que decías vos, Debbie. A veces hay cosas, o a veces uno imagina, uno supone, voy a pedir esto, me va a decir que no, y yo me voy a enojar, y después como seguimos trabajando en equipo, y a lo mejor voy y me dice que sí de una, y digo, ay, me estresé 2 semanas pensando cómo iba a plantear esta situación. Otra situación que me surgió, una persona hacía tareas extras en el trabajo. Era algo extra que hacía antes otro profesional, y un profesional externo lo hacía antes. A ella se lo empezaron a sumar a sus tareas habituales, pero no había tenido ningún cambio en su sueldo. Al principio era algo esporádico, una cuestión que después de esa tarea se volvió rutinaria. Entonces me planteé y me dice, Salo, a mí me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago, mis tareas habituales y esta que me sumaron. Pero también quiero un reconocimiento económico más allá de que me lo están dando porque confían, porque es una tarea muy detallada, que implica cuestiones económicas. Entonces sé que confían en mí, pero bueno, yo quiero un reconocimiento económico, pero me da miedo porque tengo otra relación con los dueños, una relación también personal, entonces tengo miedo de mezclar y demás. Bueno, ordenemos. ¿Qué puede pasar si te dicen que sí? ¿Qué puede pasar si te dicen que no? Si te dicen que no, ¿seguirías trabajando? Sí, no y demás. Armamos un cuadro con todas las posibilidades, cómo ella debería plantear de manera más conveniente para que se sienta cómoda en esa situación. Lo planteó y cuando me avisa, dice, incluso me pagaron más de lo que yo esperaba. Bueno, listo, se atravesó esa incomodidad. Pero por supuesto que previamente uno se hace toda la historia
de cuáles son las posibilidades y de lo que uno puede perder en esa charla incómoda del ámbito laboral. Y ahí también algo súper importante, que bueno, no está directamente vinculado, pero por ejemplo cuando vamos a plantear esto, la solicitud de un reconocimiento económico por determinada cuestión, además, lo importante, lo que vos decías de preparar esa conversación y que el foco siempre sea en qué valor estoy aportando, qué agregado, por qué considero que me deberían reconocer, porque es muy raro que uno, simplemente porque vaya y diga, bueno, yo quiero un aumento de sueldo, te lo den. No ocurren esas cosas en la vida real. Entonces digo, hay que estar preparados para tener esas conversaciones. Tenemos que hacer un trabajo previo de bueno, ¿cuál es el trabajo que estoy haciendo? ¿Cuál es el valor que estoy aportando? Podemos ir con datos. Hoy en día que está todo digitalizado, hay encuestas de remuneraciones digamos abiertas de consultoras y demás. Podemos incluso hacer un análisis de mercado para ver nuestra posición, digamos, en otras en el mercado, cómo son remuneradas. Digo, lo importante es esto de reconocer nuestro valor internamente y preparar esas conversaciones para después ir a planteárselas, en este caso, a quien digamos, con quien estamos trabajando, sea una empresa en relación de dependencia, sea un cliente que le tenés que hacer un presupuesto, sea, digo, independientemente la forma del vínculo laboral, lo importante es esto de estar preparados para tener ese tipo de conversaciones. Sí, y esto que vos decís por esto del aumento de sueldo, por ejemplo, más allá de esos datos objetivos y reales de una consultora, mira, por el mismo puesto en una empresa en el mismo rubro gana tal monto, ¿qué marco yo como diferencia? ¿Cuál es mi diferencial como persona en esta empresa? Porque hagamos de cuenta que a mí me están pagando lo que indica el convenio. El empleador me puede decir, mira, si en la otra empresa le pagan, a una persona por el mismo cargo, el 10% más, bueno, tema de esa persona. Yo no te estoy pagando fuera de lo que indica el convenio, de lo que indica la ley, lo que sea. Pero por eso justamente el hecho de decir, bueno, pero yo estoy marcando esta diferencia. En el último semestre, en el caso de ventas, tuve un aumento del 15%, capté nuevos clientes o un rubro nuevo. En el área de recursos humanos, pensemos, en el último semestre los ingresos nuevos no faltan, no tuvieron ningún problema, ninguno renunció. ¿Qué tengo yo y qué marqué como diferencia en esta empresa? Lo mismo en una entrevista. Uno de los servicios que brindo es el entrenamiento en una entrevista laboral. Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles tus debilidades para poder decirlas en una entrevista, pero que las debilidades no te perjudiquen y que las fortalezas compensen esas debilidades? Muchas veces cuando hacemos entrevistas preguntamos, bueno, a ver, contame de vos, qué fortalezas, qué debilidades tenés. Y las fortalezas a veces sacan un listado tremendo y cuando decimos las debilidades, una vez un hombre me dijo, yo no tengo debilidades. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso también, el hecho de decir, no tengo debilidades, todos las tenemos, por supuesto, es no querer reconocerlas y que yo no le quiera decir al otro, no significa que no tenga debilidades, sino simplemente que no las estoy reconociendo. Y también la solvencia y la seguridad que imparto y muestro cuando digo esto y esto, ¿sí? O tengo esta debilidad, pero la verdad que estoy tratando de compensarla de esta manera, ¿sí? Estas conversaciones son mucho más fructíferas, reales y sinceras. Tiene que ver con la autovaloración, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cuánto valgo yo para...? Sí, e incluso es mucho más sincero que te diga, mi debilidad es esta y la estoy trabajando de tal o cual forma, a que no lo reconozcan, porque cuando no estamos viendo algo no lo podemos trabajar. Y seguramente, digamos, eso esté, pero al no reconocerlo a la persona, entonces es mucho más sincero, mucho más transparente y mucho más productivo, digamos, decir, mira, estoy trabajando con esto de tal manera. Y siempre esto yo digo, ¿no? Cuando tenemos o un problema, es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué lo genera, digamos? ¿Y qué estoy haciendo para resolverlo? Que va un poco, digamos, en esta línea de las conversaciones incómodas. Bueno, yo voy a plantear algo. Bueno, tengo esto,
qué lo genera, cómo lo resuelvo para que no me vuelva a pasar. Nos fuimos un poco del eje, pero... Sí, yo quería un poco, ya estamos llegando al final, hacer un repaso y que vos, Salomé, que tenés herramientas no solo de recursos humanos, también del coaching, ambas justo coinciden. Me encuentro en una situación que estoy en búsqueda de trabajo o descubrí que mi trabajo no me llena. ¿Cuáles son las preguntas que tengo que empezar a hacerme? ¿Por dónde empiezo? ¿Un listado? ¿Hago un plan? ¿Cuál sería? ¿Por dónde empiezo? Bien, primero, ¿qué implica que no me llene? Porque primero, ¿qué implica a mí que no me llene? ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿para qué quiero que me llene? ¿Sí? Si yo defino primero qué implica que me llene algo, y en segundo lugar, ¿para qué quiero que me llene? Muchas veces estamos tapando algo, ¿sí? Yo quiero que me llene este trabajo para no ahondar en otras cosas de mi vida. Pero bueno, eso será para otro capítulo con algún otro especialista quizás. Pero decir, bueno, no me llena, ¿qué es lo que no me está llenando o qué es lo que no me está satisfaciendo y desde cuándo? ¿Sí? Porque a veces uno empieza en quinta en un trabajo y está entusiasmado y todo le gusta. Y a lo mejor desde el vamos ya algunas cosas no me gustaban, pero bueno, las tapé ahí un poquito porque me entusiasmaba mucho más lo otro. Entonces, eso primero, decir, no me llena. ¿Qué implica que me llene y qué es específicamente? Porque a veces esto de decir no me llena el trabajo es muy común. Pensemos, los chicos hoy en día, 20, 25 años, quizás ya tuvieron varios trabajos. Nosotros pensamos en nosotros, en nuestros padres o en nuestros abuelos. Ellos tenían otra cultura, ni mejor ni peor. No es, empezaban y se jubilaban. Empezaban y se jubilaban. Hoy en día una persona, a lo mejor con 25 años, ya tuvo 3 trabajos y los padres no lo pueden creer, ¿sí? Incluso yo hace 15 años que me recibí y hace 15 años también llamaba un poco la atención la persona que tenía 25 años y tenía ya 4 trabajos. Hoy en día llama la atención que tenga solo un trabajo o que haya tenido un solo trabajo. Entonces, eso de si me llena o no me llena, esto como venía diciendo. Por otro lado, es decir, pensar qué me genera a mí. Tengo que dejar de lado a mi pareja, a mis padres, mis amigos, mis hermanos. No importa lo que opina el resto. El trabajo me tiene que importar a mí. Porque a veces también eso de los mandatos, más allá que estamos en una nueva era, que evolucionamos un montón, seguimos teniendo estos mandatos familiares, sociales, culturales, de soy abogada porque mi abuelo era abogado. El miedo o sentirnos influidos por el juicio. Exactamente. Entonces decir, bueno, yo me pasó, una chica se recibió de abogada y me dijo, mira, yo tengo el título pero no quiero trabajar de abogada. ¿Cómo hacemos para poner en el currículum que soy abogada pero que no quiero trabajar? Y otro afuera dice, ¿cómo? ¿Se recibió de abogada? Bueno, listo. Hoy hace 10 años que está en atención al público, feliz. Y uno dice, ay, perdió 6 años de su vida. No, los capitalizó de otra manera. Los conocimientos los tiene, son de ella, no se los roba nadie. Entonces, y ella habrá luchado con juicios, con prejuicios, habiendo sido juzgada. ¿Cómo sos abogada? ¿Estás trabajando en atención al público? Entonces, el hecho de decir, me llena, no me llena, y empezar a pensar en qué disfruto de hacer, más allá en qué soy bueno. Porque a lo mejor esa chica como abogada hubiera sido muy buena, pero no le gustaba. Entonces decir, ¿qué me satisface? ¿Qué me llena? ¿O qué creo que me llenaría? Para empezar a buscar. Si yo voy por un camino y este camino no me está llevando a ningún lado, en cualquier momento puedo pegar el volantazo. A los 20, a los 30, a los 50 o a los 70. ¿Sí? El tema es que tengo que estar dispuesto a el precio, entre comillas, que tengo que pagar. Que me critiquen, que me juzguen, lo que sea. Pero es mi trabajo y es mi vida. Y el trabajo es solo una parte de nuestra vida. ¿Sí? Pensemos que sí es importante porque nos permite lograr un montón de cosas. Pero que el trabajo no nos lleve la vida. Es un medio, digamos, no el fin. Exactamente. Salo, estamos llegando ya al cierre del primer episodio de esta nueva temporada. Primero, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y queremos darte este espacio para que puedas contar a nuestros oyentes, en caso de que quieran contactarse con vos, cuáles son los servicios que brindás y cómo te pueden contactar. Bien, bueno.
En mis redes me pueden encontrar como Dilacio, que es SC, es Dilacio, RRHH, tanto en LinkedIn, Instagram, Facebook, y tengo una página web también, que es dilaciorrhh.com.ar. Yo asesoro tanto empresas como personas. Lo que son las personas pueden obtener servicios sobre, decir, bueno, no me llaman para un trabajo, bueno, vemos currículum, portales de trabajo, o me llaman y después no avanzan el proceso, podemos hacer un entrenamiento en entrevista. Decir, tengo varias dudas de currículum, pedir un sueldo, entrevista, bueno, hacemos una asesoría 1 a 1 y evacuamos todas las dudas en ese encuentro, todas las dudas que surjan respecto a lo laboral. También lo que podemos hacer es decir, sé que quiero cambiar de trabajo, esto ya estoy segura, no tengo dudas. Hacemos un servicio completo, currículum, entrenamiento en entrevista y también lo que es una carta de presentación, LinkedIn, un análisis del mercado y por último decir no sé qué quiero, realmente estoy como perdida. Bueno, hacemos unos encuentros y unas sesiones de coaching. Y por otro lado lo que es las empresas, lo que es el análisis y el diagnóstico organizacional, análisis y descripción de puestos, armados de equipos de trabajo, resolución de conflictos, todo lo que es la parte soft o blanda de los recursos humanos. Me pueden encontrar, escribir, está mi teléfono también en las redes, así que bueno, cualquier cosa, estoy para qué, para ordenar lo que hoy la empresa o la persona vea como un caos, para permitirse ese espacio para escucharse, sentir, pensar con más claridad la situación laboral que están atravesando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Salomé, por visitarnos. Gracias a los oyentes. Bueno, arrancamos la temporada número 2. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, como Sale en Comodidad. Pueden vernos en YouTube también. Escribir al WhatsApp de la radio, el 3413-620-883. Nos vamos, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado a las 8 acá en la UOX. Y tengo una frase que me anoté, refería al tema de hoy, que es que elegir un trabajo no es solo decidir cómo ganarnos la vida, es decidir quién queremos ser durante gran parte de ella. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar del otro lado y los invitamos a que se pregunten si realmente hoy están eligiendo. Los esperamos el sábado próximo. Muchas gracias.